Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema importante dentro de este canal, dentro de esta explicación de la biodescodificación que muchas de las veces suena un poco tedioso o suena un poco difícil de entender a veces. Y quiero hacerlo a manera de historia para que nos vayamos entendiendo. Obviamente siempre voy a guardar la secrecía de las personas a las que he atendido o las que se han manifestado en tal o cual conflicto que, recuerden, entre comillas, siempre lo pongo llamado enfermedad. Hoy vamos a hablar del herpes. Fíjense que cuando una persona llega a la consulta tras una serie de tratamientos médicos ya, sobre todo para el tema del herpes, que estos generalmente se van a localizar en la boca, se van a localizar en los genitales, se van a localizar en las mucosas y que tienen comprometido particularmente y casi siempre en la mayoría de los casos el sistema nervioso. En casos ya muy extremos se van hacia el área de los ojos y esto puede provocar ceguera, puede provocar problemas en la retina. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es un herpes? Un herpes es esta ámpula de color blanco y que está rodeada siempre por un color rojizo. La medicina solamente hace tratamientos paliativos para este tema, pero no hay un exterminio de este virus. Entonces siempre va y viene, es como un ir y venir. Pero justamente quiero hacerlo como historia para que nosotros entendamos en qué acontecimientos de repente podemos de repente salir con un herpes, ¿no? Espero que pues quienes me escuchen, quienes tengan esta circunstancia en su vida, pues sepan en un momento dado en dónde van a tomar la conciencia. Y se trata de una persona que llega y me empieza a comentar justamente esto y pues muy apenado, dice: es que tengo aftas, pero también tengo un tema en los genitales. Entonces las aftas, bueno, ya saben que son este herpes bucal y que siempre va a estar acompañado por temperatura. Pongámosle que se llama Juan. Juan llega a la consulta y dice que pues se ha sentido muy mal porque ya desde hace 5 o 6 años atrás ha venido presentando esta situación tan grave porque es muy doloroso, ¿saben? Es muy doloroso y pues como les menciono, nada más la medicina tradicional hace un paliamiento de este virus, de este síntoma. Entonces pues es un cuento de nunca acabar. Aquí lo primero que yo le pregunto a él es, ¿cuáles síntomas son? Obviamente me manifiesta que llegan temporadas en las que le dan 2 o 3 semanas de temperaturas muy altas, dolor de las anginas, dolor de la garganta. Esto es previo a que aparezca obviamente unas ámpulas que son también muy dolorosas. Toma su tratamiento, el cual yo nunca pido que lo dejen, siempre pido que sea un acompañamiento de la mano justamente con la medicina tradicional. Entonces, llega y me dice: estoy viviendo esto, pero es que resulta que también tengo un conflicto de herpes en los genitales. Entonces, de inmediato yo, tras este diagnóstico y tras todo el protocolo que se lleva en biodescodificación, le hago las preguntas de saber si se ha sentido sucio o sucia, si ha sentido... este caso es Juan, si se ha sentido sucio de haber sostenido relaciones sexuales. Entonces él me manifiesta que sí, que se sintió sucio porque en una relación que tuvo aproximadamente hace unos 8 años, él había sido infiel. Entonces obviamente tuvo una relación sexual y se había sentido infiel. Lamentablemente, 2 años después, él estaba dentro de un matrimonio. Lamentablemente, repito, 2 años después a este acontecimiento, la esposa murió. Y él se quedó con las ganas de haberle dicho muchas cosas buenas. Finalmente, él se guardaba ese secreto de la infidelidad, pero también se quedó con ganas de decirle a su esposa lo mucho que la quería
que lo perdonara por haberle sido infiel. Nunca lo logró. Finalmente hicimos un ejercicio, hicimos un trabajo para que él pudiera manifestar y sacar y liberar toda ese conflicto que no había logrado solucionar tras la muerte de su esposa, y querer haberle dicho que se sentía sucio por haber tenido una relación extramarital, haber sido infiel, y también haberle dicho que lo perdonara. Entonces es cuando 2 a 3 años después se le empiezan a manifestar estos herpes en la boca. Él ya venía manejando desde que antes de que falleciera la esposa, tomo como referencia esto, había manifestado el herpes genital, que bueno, tenía un ardor al orinar, y obviamente estas pústulas, estas aftas, bueno, no aftas son en la boca, pero estas pústulas muy características. Él, cuando siente que ya no puede decirle a su esposa porque se fue, es cuando empieza a desarrollarlas en boca. Aquí la situación que debemos de manejar es justamente entender que vamos a sentirnos sin poder decir algo. Obviamente esto es contagioso. Vaya, acuérdense que en la biodescodificación hablamos de los contagios única y exclusivamente cuando estamos receptivos ante la emoción que necesite la biología sanar, y así puedan salir lo que en medicina alópata se llama enfermedad y nosotros le llamamos reparación. Entonces empiezan a manifestarse obviamente una vez que nosotros tenemos un conflicto de no poder decir muchas cosas. No necesariamente a todas aquellas personas que les dé, que no sepan qué decir o no sepan cómo comunicarse o necesiten, por ejemplo, en el caso de Juan, él necesitaba besos de su esposa, pero la relación se había enfriado tanto, aunque siguieran casados, que ya no había besos. Entonces también eso tiene mucho que ver. Que se manifiesten en los labios, para que se manifiesten en la boca. Necesariamente tuvo que haber habido ese conflicto. Pero bueno, ¿cuál fue el procedimiento para ayudar a Juan a salir de esto? Ya no iba a recuperar a su esposa, obviamente, pero él se seguía sintiendo sucio, él seguía sintiendo que no lo había podido manifestar a su esposa. Fue un procedimiento un tanto largo, fue un procedimiento de trabajo, de liberación, de duelo y de un acto de psicodrama justamente para aprender, enseñar a nuestro cerebro, darle la indicación de que sí pudo lograr decirle a su esposa, aunque ya no esté presente. Y finalmente acuérdense que el cerebro es tan mágico y entiende lo que nosotros lo digamos o lo que nosotros le pongamos, que fue un proceso, si bien largo, pero fue convincente y fue contundente. Tan es así que afortunadamente Juan posteriormente sí presentó alguna sintomatología del herpes, pero fue cada vez más esporádico y cada vez con los plazos más largos. ¿Por qué? Porque había resistencia en alguna parte de él. Tuvo que trabajar el doble incluso, porque la persona a la que él tanto amaba, que era su esposa, de quien se sentía tan avergonzado, de quien sentía que había hecho algo malo. Y acuérdense que nosotros no hacemos juicios en biodescodificación, 0 juicios. Entonces no estaba viva ya esa persona. Entonces fue un trabajo más complejo. Al final lo que logramos entender, y es muy preciso lo que nosotros debemos establecer, es justamente el lugar en donde están. Por ejemplo, en el caso de las aftas, ya les mencioné esta falta de decir algo, no poder decirle a su esposa lo que necesitaba, lo que él deseaba. Sintió que le faltaban los besos, no se pudo despedir de un beso. Muchas circunstancias que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando se trata obviamente de los genitales, ya lo mencioné, es una vergüenza en la sociedad. Se sintió sucio de haberle puesto los cuernos, como decimos de manera coloquial, de haber sido infiel. Entonces él sentía que no estaba bien lo que había hecho, ¿no? Obviamente, repito, aquí no juzgamos, aquí simplemente las cosas son como son. La toma de la conciencia es muy personal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede ya una vez que biológicamente esto está manifestado, esto está presente? Hay que tomar muy en cuenta el periodo en que se ha dado, el tiempo en el que inició, qué conflicto he vivido, qué era lo que me rodeaba, para que nosotros podamos obviamente tener un mapa de ruta, no nada más ustedes como los pacientes o los acompañados, sino también nosotros, que tengamos un amplio panorama, un amplio espectro justamente de dónde poder trabajar, de dónde poder empezarles a ayudar a ustedes. Los herpes, como muchas de las situaciones de
o mal llamadas enfermedades y estas reparaciones que son por parte de virus, tienen mucho que ver incluso también con el proyecto sentido. Y en el proyecto sentido de repente podemos encontrar, o también transgeneracional obviamente, pueden estar las claves del origen de los conflictos emocionales que de repente vamos a somatizar. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de proyecto sentido, también podríamos estar pensando que la persona, en este caso nuestra madre, que cuando estuvo embarazada de nosotros, pues tuvo un problema de separación. Acuérdense que todo lo que tenga que ver con piel es un tema de separación, contacto, donde se sintió a lo mejor rechazada, donde sintió que no era el momento de embarazarse. Y bueno, todo esto también conlleva a que hasta a cierta edad podamos nosotros manifestar un herpes, e incluso hay niños que lo manifiestan. Acuérdense que solo en el caso de los niños lo manifiestan antes de los 5 años, y como ya lo he mencionado, los niños antes de los 14 años van a siempre somatizar a mamá o a papá. De los 0 a 3 años van a manifestar dentro del útero todas las sensaciones que ha tenido la madre. De los 3 años a los 7 años van a manifestar a la madre en la relación que tienen con la madre, una vez que ya son de los 0 a los 7 años. Entonces, de los 7 a los 14 muchas veces manifiestan o somatizan todo aquello vivido con padre o quien represente la figura paterna, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poco más aterrizado, un poco más claro esto que tiene que ver con el herpes. Obviamente es un tema por demás interesante, por demás profundo, pero aquí una interpretación de lo que de repente podríamos tener. Así es que mientras tanto, les dejo por supuesto un abrazo, besen y hablen a quienes quieran, con quienes quieran, para que liberen, para que no se sientan reprimidos y para que su biología, por supuesto, reaccione y trabaje a favor y no en contra. Les mando un abrazo. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.